Hola, buenas tardes, bienvenidos. Soy Javier Villarrubia, el organizador de los eventos TEDx GranVía. Este es nuestro primer evento TEDxYouth GranVía. Ya se las trae el nombre, es complicado de decir. Pero bueno, es la sintaxis que tienen los eventos TEDxYouth, que son en principio tres tipos de eventos. Son los eventos que se dedican y están hechos por gente joven normalmente menores de 15, 16, 17 años, muchas veces procedentes de colegios o institutos. Otro es eventos que están hechos única y exclusivamente por jóvenes, pero el público y los ponentes son ponentes normales y que tienen como peculiaridad pues que lo han hecho jóvenes exclusivamente. Y este que es un evento TEDxYouth con una peculiaridad. Y es que es un evento en donde no lo hemos hecho los jóvenes, a no ser que alguien crea que sí, pero vamos, yo le diría que se gradúe un poquito la vista. Pero sí que está dirigido exclusivamente a jóvenes, en donde lo que vamos a incidir sobre todo es en unos aspectos como son los del emprendimiento, la iniciativa, la voluntad. Es un evento TEDx. Lo fundamental que tiene que quedar claro es que es un evento TEDx y eso significa que es un evento organizado independientemente. Muchas veces la gente sabe lo que es un evento TED y no queda muy claro que es un evento TEDx. Bueno, pues todo evento TEDx, lo que significa la X, es que es un evento organizado independientemente, es decir, por un grupo de personas que independientemente de TED, pero con la coordinación y la supervisión de TED, realiza este tipo de actividades única y exclusivamente para poder hacer honor al lema de TED, que es ideas que vale la pena difundir, es decir, encontrarlas, difundirlas y darles un micrófono para que la persona que las tenga pueda comunicarlas. Son eventos sin ánimo de lucro. Son eventos en los cuales lo único que prima es la transmisión en sí de las ideas. Nadie de los miembros del equipo puede ganar dinero. Vosotros no habéis pagado por asistir, por lo tanto tampoco es muy fácil ganar dinero cuando alguien no paga, porque el dinero, como se suele decir, ni se crea ni se destruye, solamente se cambia de manos. Y una vez que nos queda claro lo que es un evento TEDx, este es un TEDx, con la peculiaridad de que es un evento TEDx para jóvenes. TEDx GranVía tiene todos los formatos añadidos existentes actualmente en eventos TEDx. Tenemos TEDx GranVía, que es el formato estándar, tenemos TEDx GranVía ED, que es el de educación, tenemos el TEDx GranVía Salón, dedicado al debate, tenemos los TEDx GranVía Live, en los cuales conectamos con los eventos que se está transmitiendo, está ofreciendo TED en algún otro lugar del planeta, tenemos los eventos TEDx GranVía Women, que es un evento que se dedica al tema de la mujer. Entonces, en TEDx GranVía ofrecemos la totalidad de los formatos que dispone TED para que sus organizadores puedan hacerlo. Pero no somos los únicos eventos TEDx que hay en España y no somos los únicos eventos TEDx que hay en Madrid. En España ahora mismo hay unas 90 personas organizando eventos TEDx y en Madrid hay unas 20 personas que estamos unas 20 personas organizando eventos TEDx, cada uno con su filosofía, lógicamente, pero todos unidos en la voluntad de encontrar ideas, por muy ocultas que estén, pero que merezcan la pena ser difundidas y poderles ofrecer esa posibilidad. Pero siempre que empezamos con un evento TEDx, lo solemos hacer con las palabras del curator de TED, Chris Anderson. Os dejo con él. From Kenya to Colombia, from Kenya to Colombia, from Iraq to Korea, in slums, in schools, in prisons, and in theatres. Every day, people gather at TEDx events around the world to hear the best ideas bubbling up in their communities. Today, you are part of a global conversation about our shared future. So what is this TEDx? TEDx is an initiative of the TED Conference, a non-profit devoted to ideas worth spreading. We grant free licenses to allow TED-like events to spread globally. This event today is based on the TED conference format and ideals, but is independently organized by your local community. So please make sure to thank the team of volunteers who worked so hard on today's event. It's their ideas, dedication, and time that made it all possible. It's they who booked all the speakers. And the views you'll hear today are, of course, those of those speakers, not necessarily of TEDs. But we hope their talks spark an exciting conversation among you. This is a day for curiosity and for skepticism, for openness and for critical thinking, for inspiration and for action. The more you enter into it, the more you'll take out. And now, on with the show.
Pues esta es la bienvenida que suele iniciar siempre los eventos TEDx en cualquier lugar del planeta que se estén celebrando. Suelen empezar todos ellos con esta presentación. En algunos casos hay una presentación específicamente adaptada para el contenido del evento, pero hoy posiblemente habría unas 8, 10, 15 eventos en algún lugar del planeta a lo largo del día que estarán comenzando con esta misma presentación y unidos todos con la misma filosofía, como os decía, y con el mismo lema. Al hablar de jóvenes, de todos modos, tiene una serie de matices, tiene una serie de cosas que hacen diferente el evento. En primer lugar, TED no admite la existencia de eventos temáticos salvo en casos excepcionales. Uno de los casos excepcionales es el caso de la educación, por eso tenemos los eventos de TEDxYouth en nuestro caso. Otro de los casos es el tema de los eventos dedicados a la mujer, los TEDxWomen. Otros son los que están orientados a los objetivos del milenio, los TEDxChange. Y los TEDxYouth cumplen un poquito con ese objetivo. Aunque no son temáticos, porque evidentemente joven es mucho como concepto y es muy amplio, una de las cosas que sí que tienen claro los eventos TEDxYouth dedicados fundamentalmente a gente joven o que organizan la gente joven es que un elemento fundamental que debe caracterizar un evento Youth es una palabra que es la pasión. Pasión por todo, pasión por hacer una actividad, pasión por un hobby, pasión por emprender cuando ya eres uno mayor, pasión por encontrar un área de actividad en la que poder dedicar su vida profesional o su vida laboral. Pasión es una de las palabras que más habitualmente, por otra parte, se suelen encontrar en los eventos TEDx y en un evento TED también. Es una de las características que muchas de las veces vamos a encontrar en las charlas TED, en los que se conocen como los TED Talks, si son de TED, o TEDx Talks, si son en un evento TEDx. ¿Y dónde podemos encontrar pasión? Pues es complicado encontrar la pasión muchas veces porque cuando estamos empezando a llegar a ella no nos queda muy claro si es una pasión o es una locura. En realidad tampoco está muy claro si la locura es buena o es mala, porque muchas veces no podemos fiarnos exclusivamente de los resultados. Hay veces que tenemos una pasión, parece una locura porque no encontramos un resultado positivo. Y pasado cierto tiempo, las cosas cambian y eso que parecía que era una locura y que estuvimos a punto de abandonar, pues muchas veces descubrimos que no es tan locura, sino que realmente es una pasión y puede incluso permitirnos ganarnos la vida. Aunque una de las cosas que suele caracterizar la pasión es que el elemento de ganarse la vida muchas veces queda en un segundo plano. Un ejemplo de lo que puede ser la pasión es el primero de los vídeos que vamos a proyectar. Sabéis que en todos los eventos TEDx, y si no os lo comento, se suelen proyectar vídeos de otros eventos TED. El primero de los vídeos que vamos a proyectar es un vídeo que está celebrado en una conferencia de TED, una conferencia principal de TED, y tuvo también una conferencia similar, una charla similar, el ponente, en otro evento un año antes. Cuando estuvo en la otra charla, estaba empezando a encauzar esa pasión hacia una actividad profesional. Cuando ya da la charla en el evento de TED, ya tiene la conferencia TED, ya tiene una actividad profesional dedicada al tema. ¿Y cuál es el tema de la pasión de nuestro siguiente ponente? Pues seguro que alguno lo habéis utilizado. Os dejo con él. When I was 14 years old, I had low self-esteem. I felt I was not talented at anything. One day, I bought a yo-yo. When I tried my first trick, it looked like this. I couldn't even do the simplest trick, but it was very natural for me because I was not dexterous and hated all the sports. But after 1 week of practicing, my throws became more like this. A bit better. I thought the yo-yo is something for me to be good at for the first time in my life. I found my passion. I was spending all my time for the practicing. It took me hours and hours a day to build my skill up to the next level. And then, 4 years later, when I was 18 years old, I was standing on stage at the World Yo-Yo Contest, and I won. I was so excited. Yes, I did it. I became a hero. I may get many sponsors,
a lot of money, tons of interviews, and be on TV, I thought. But after coming back to Japan, totally nothing changed in my life. I realized society didn't value my passion. So I went back to my college and became a typical Japanese worker as a system engineer. I felt my passion, heart, and soul had left my body. I felt I was not alive anymore. So I started to consider what I should do. And I thought I wanted to make my performance better. And to show on stage how spectacular the yo-yo could be to change public image of the yo-yo. So I quit my company and started a career as a professional performer. I started to learn classic ballet, jazz dance, acrobatics, and other things to make my performance better. As a result of these efforts and help of many others, it happened. I won World Yo-Yo Contest again in the Artistic Performance Division. I passed an audition for Cirque du Soleil. Today, I'm standing on TED stage with the yo-yo in front of you. What I learned from the yo-yo is, if I make enough efforts with huge passion, there is no impossible. Could you let me share my passion with you through my performance?